Vete ahora o llamo a la policía, gritó mi hija la tarde de tormenta más intensa que he visto en mi vida. Ivana estaba parada en la puerta de la casa, esa casa que ella creía suya, con el rostro lleno de furia y desprecio. Sus palabras atravesaron el aire mojado como truenos. Yo tenía 61 años y jamás imaginé que llegaría este momento. El momento en que mi propia sangre me arrojaría a la calle como si yo fuera basura. La lluvia caía con tanta fuerza que el agua rebotaba contra el pavimento. Mis ropas volaban por el jardín, empapándose en el barro. Una blusa que yo misma había cosido 20 años atrás quedó tirada junto al rosal. Un vestido que usé en su boda cayó sobre el charco más grande. Mis zapatos, los únicos buenos que tenía, fueron lanzados contra la reja sin ningún cuidado. Pascual, mi yerno, estaba a su lado filmándome con el teléfono. Se reía. Los dos se reían. Como si expulsar a una madre anciana bajo la tormenta fuera el entretenimiento perfecto para una tarde aburrida. Como si mi dolor fuera una broma. Como si mis 61 años de vida no valieran absolutamente nada. Los vecinos comenzaron a salir. Primero fue Hilda, la mujer de enfrente, asomándose por la ventana con los ojos muy abiertos. Después don Tadeo del número 14, parado en su porche con los brazos cruzados. Otros abrieron sus puertas solo un poco, lo suficiente para mirar sin comprometerse. Todos veían. Todos sabían lo que estaba pasando. Y nadie dijo nada. Porque cuando eres una mujer vieja, cuando has perdido tu voz en esta sociedad, la gente asume que algo hiciste mal. Asumen que fuiste una carga. Que molestaste. Que te lo merecías. Esta casa es mía, mamá. Mía. Tú no tienes nada aquí. Nada. Seguía gritando Ivana desde la entrada. Su voz era puro veneno. Cada palabra caía sobre mí como piedras. Pero yo no lloré. No supliqué. No me arrodillé como ella esperaba. Simplemente comencé a recoger mis cosas con la mayor calma que pude reunir, aunque las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener nada. El agua me corría por el cabello, por la cara, por el cuello. Mi ropa se pegaba al cuerpo. Sentía el frío hasta los huesos. Metí lo que pude en una bolsa de plástico que encontré tirada junto al portón. Una blusa. Un pantalón. Un suéter que ya no servía para nada porque estaba completamente mojado. Mis zapatos hacían ruido al caminar sobre el cemento empapado. Pascual seguía filmando. Escuché su risa otra vez, esa risa burlona que me perseguiría en mis pesadillas durante semanas. Ivana lo miraba de vez en cuando, buscando su aprobación, sonriendo cuando le devolvía la mirada. Eran un equipo perfecto. Unidos en la crueldad. Unidos en la ingratitud. Cuando terminé de recoger lo último, cuando ya no quedaba nada más que rescatar del jardín embarrado, me volteé hacia ellos. Ivana estaba parada en la entrada con los brazos cruzados, el mentón levantado, mirándome como si yo fuera una extraña. Como si no hubiera pasado noches enteras cuidándola cuando tenía fiebre. Como si no hubiera trabajado 3 empleos para pagarle la universidad. Como si no hubiera renunciado a mi propia vida para construir la suya. Entonces yo hice algo que ella no esperaba. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, tranquila, casi dulce. Y dije solo 2 palabras, con una calma que ni yo misma sabía que tenía dentro de mí. Sin problema. Ivana frunció el ceño. Eso la desconcertó. Esperaba lágrimas. Esperaba drama. Esperaba que yo cayera de rodillas y le rogara perdón por haber existido, por haber sido su madre, por haber ocupado espacio en su preciosa casa. Pero no lo hice. Simplemente me di la vuelta y comencé a caminar bajo la lluvia, alejándome de esa puerta, de esa casa, de esa hija que ya no reconocía. El agua seguía cayendo con fuerza. Mis pasos eran lentos pero firmes. No miré atrás. No les di el placer de verme rota. Caminé hasta la esquina, donde llamé un taxi. El conductor me miró extrañado al ver mi estado, pero no preguntó nada. Solo me llevó a un pequeño hotel a 3 kilómetros de distancia. Uno barato, de esos donde no preguntan mucho y aceptan efectivo. Pagué por 3 noches. Subí a la habitación. Cerré la puerta con llave. Y solo entonces, cuando estuve completamente sola, me permití temblar. Me senté en la cama y miré mis manos mojadas, arrugadas, cansadas. Manos que trabajaron toda una vida.
Manos que construyeron todo lo que Ivana creía que era suyo. Porque ella no sabía la verdad. Nadie sabía. Ni Ivana. Ni Pascual. Ni siquiera la familia que tanto la adoraba y que me veía como una sombra insignificante. Todos creían la mentira. La mentira de que mi hija había logrado todo sola. La mentira de que esa casa, ese patrimonio, ese futuro brillante, eran fruto de su esfuerzo. Pero yo sabía la verdad. Y esa verdad era mi poder. Saqué mi teléfono del bolso empapado y marqué un número que tenía guardado hacía meses. Un número que esperaba no tener que usar nunca. Un número que representaba el plan que había preparado en silencio, con miedo, con dolor, pero también con determinación. Contestaron al segundo timbre. Licenciada Cristina Morales, dijo la voz profesional al otro lado de la línea. Soy Delia Rosales, respondí con voz firme. Creo que es momento de activar todo lo que hemos preparado. Hubo un silencio breve. Después escuché un suspiro de comprensión. ¿Está segura, señora Delia? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana del hotel. La lluvia seguía cayendo. Pensé en la risa de Pascual. Pensé en los gritos de Ivana. Pensé en mis ropas tiradas en el barro. Pensé en los vecinos mirando sin hacer nada. Pensé en todos los años que sacrifiqué. En todas las veces que me tragué el orgullo. En todas las humillaciones que soporté en silencio. Estoy completamente segura, dije. Hágalo todo. Exactamente como lo planeamos. Perfecto. Mañana por la mañana presentaré los documentos ante el juez. En menos de 72 horas, todo estará en marcha. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la cama. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. El cielo seguía oscuro, pero la lluvia era menos violenta. Me quité la ropa mojada y me metí bajo la ducha caliente del hotel. El agua tibia me recorrió el cuerpo, llevándose el barro, el frío, pero no el dolor. Mientras el vapor llenaba el baño, cerré los ojos y respiré profundo. Algunas horas después, la policía tocaría la puerta de mi hija. Solo que ellos no vendrían a buscarme a mí. Ellos vendrían para arrestar a los criminales que invadieron mi casa. Para entender cómo llegué hasta ese momento, debo regresar 21 años atrás. Al día en que mi mundo se derrumbó por completo y tuve que reconstruirlo con mis propias manos. Yo tenía 40 años cuando Alfredo, mi esposo, murió en un accidente de tránsito. Fue una mañana de martes. Salió temprano al trabajo como siempre y nunca regresó. Un camión lo golpeó en la autopista. Murió instantáneamente, me dijeron los médicos. Como si eso hiciera que doliera menos. Como si saber que no sufrió pudiera llenar el vacío que dejó en mi vida. Ivana tenía 11 años. Era una niña delgada, de ojos grandes y asustados, que lloraba todas las noches preguntando por su papá. Yo dormía en el suelo junto a su cama, sosteniendo su mano, diciéndole que todo estaría bien. Pero la verdad es que ni yo misma lo creía. Alfredo era conductor de autobús. Ganaba lo justo para mantenernos. No teníamos ahorros significativos. No teníamos propiedades. No teníamos nada más que una pequeña renta mensual de $500 que apenas alcanzaba para la comida. La compañía de seguros nos dio $10,000 por su muerte. $10,000 por una vida entera. Por un esposo. Por un padre. Por el hombre que amé desde los 18 años. Todos me decían que usara ese dinero con cuidado. Que lo guardara. Que lo hiciera durar. Pero yo sabía que $10,000 no duran nada cuando tienes una hija que criar, una renta que pagar, comida que comprar, ropa que necesitar. Sabía que si no hacía algo diferente, ese dinero desaparecería en menos de un año y quedaríamos en la calle. Así que tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Usé $5,000 para comprar una máquina de coser industrial y material para trabajar. Me dediqué a la costura. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana. Cosía uniformes escolares, vestidos para fiestas, arreglos de ropa. Cualquier cosa que me pagaran. Mis dedos sangraban del trabajo constante. Mis ojos ardían de la falta de sueño. Pero no paraba. Los otros $5,000 los guardé. Cada centavo que ganaba cosiendo lo ahorraba también. Vivíamos con lo mínimo.
Comíamos frijoles y arroz casi todos los días. No comprábamos ropa nueva. No salíamos a ningún lado. Ivana usaba los uniformes que yo misma le cosía con retazos sobrantes. Todo, absolutamente todo, iba directo a una cuenta de ahorros. La familia de Alfredo me criticaba. Decían que estaba volviendo loca a la niña con tanta pobreza, que debíamos vivir mejor, disfrutar un poco. Pero yo sabía lo que hacía. Yo tenía un plan. Durante 3 años viví así, trabajando sin parar, ahorrando cada dólar posible. Ivana crecía viendo a su madre trabajar hasta el agotamiento. Le expliqué 1000 veces por qué vivíamos así. Le dije que estaba construyendo un futuro para las dos, que todo este sacrificio valdría la pena. Ella asentía, pero en sus ojos veía vergüenza. Vergüenza de nuestra casa pequeña. Vergüenza de su ropa remendada. Vergüenza de tener una madre costurera. Cuando cumplí 43 años, tenía $18,000 ahorrados. Fue entonces cuando vi la oportunidad. Una casa vieja en un barrio modesto estaba en venta por $25,000. El dueño necesitaba vender rápido. Estaba en mal estado, necesitaba reparaciones, pero yo vi su potencial. Pedí un préstamo de $7,000 usando mi máquina de coser y mi historial de trabajo como garantía. El banco casi se ríe de mí. Una viuda costurera pidiendo un préstamo. Pero insistí tanto que finalmente aceptaron, con intereses altísimos. Compré esa casa. La primera propiedad de mi vida. Tenía 43 años y por fin era dueña de algo. Pasé 6 meses arreglándola yo misma. Aprendí a pintar, a reparar grifos, a cambiar enchufes. Contraté ayuda solo para lo esencial. Cada peso importaba. Cuando terminé, la renté por $800 mensuales. Después de pagar la hipoteca del préstamo, me quedaban $300 de ganancia. No era mucho, pero era un inicio. Seguí trabajando en la costura. Seguí ahorrando. Seguí viviendo con lo mínimo. Y 3 años después, compré una segunda propiedad. Luego una tercera. Después una cuarta. Cada propiedad la compraba en mal estado, la arreglaba, la rentaba. El dinero de las rentas lo reinvertía en más propiedades. Ivana tenía 17 años cuando compré la quinta casa. Para entonces, yo ya tenía un ingreso mensual de casi $3,000 solo de rentas. Pero seguíamos viviendo en la misma casa pequeña. Seguíamos cuidando cada centavo. Porque yo sabía que esos $3,000 eran nuestra seguridad. Nuestro futuro. La educación de mi hija. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que cambiaría todo. La decisión de la que hoy me arrepiento con cada fibra de mi ser. Ivana había sido aceptada en la universidad para estudiar Derecho. Era brillante, aplicada, tenía sueños enormes. Pero me dijo algo que me rompió el corazón. Me dijo que tenía vergüenza de decir que su mamá era costurera. Que sus compañeros se burlaban. Que se sentía menos que los demás. Yo quería protegerla de ese dolor. Quería que se sintiera orgullosa. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve. Así que hice algo que pensé que era amor, pero que resultó ser mi mayor error. Compré una casa grande, hermosa, en un barrio exclusivo. Costó $150,000. Usé todo lo que había ahorrado como enganche y saqué una hipoteca por el resto. Era una casa de 3 pisos, con jardín amplio, cerca de la universidad. Una casa donde Ivana podría recibir a sus amigos sin vergüenza. Y aquí viene mi error más grande. El error que me perseguiría durante años. Puse la casa a nombre de Ivana. Pensé que así ella se sentiría segura. Que tendría patrimonio propio. Que su futuro estaría garantizado. Le dije que era su casa, que yo solo la había ayudado a conseguirla, que era su recompensa por ser tan buena estudiante. Ivana lloró de felicidad ese día. Me abrazó. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Y yo me sentí completa. Sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero nunca le dije toda la verdad. Nunca le dije que yo pagaba la hipoteca cada mes con el dinero de mis rentas. Nunca le dije que yo seguía trabajando en la costura para cubrir los gastos. Nunca le dije que esa casa, aunque estaba a su nombre, era producto de 20 años de mi sangre, mi sudor, mis lágrimas. Dejé que ella creyera que lo había logrado por mérito propio.
que era su recompensa natural por ser inteligente, que el éxito simplemente llegaba a quienes lo merecían. Y esa mentira que construí por amor, se convirtió en el monstruo que me devoraría años después. Los años en la universidad transformaron a Ivana en alguien que yo ya no reconocía. O tal vez siempre fue así y yo simplemente no quise verlo. Tal vez el monstruo siempre estuvo ahí, esperando el momento perfecto para salir. Al principio todo parecía normal. Ivana estudiaba derecho, sacaba buenas calificaciones, traía amigas a la casa. Yo seguía trabajando en mi pequeño taller de costura que había montado en el sótano. Seguía pagando la hipoteca, los servicios, la comida, todo. Pero ahora lo hacía en silencio, casi escondida, porque Ivana me pidió que no le dijera a nadie que yo era costurera. Mamá, por favor, cuando vengan mis amigas, no menciones en qué trabajas. Di que eres inversionista o algo así, me dijo un día con voz suplicante. Yo acepté. Porque una madre siempre acepta cuando su hija le pide algo. Incluso cuando ese algo es negar tu propia existencia. Las amigas de Ivana llegaban a la casa y me veían como parte del mobiliario. Yo les servía café, les preparaba bocadillos, limpiaba después de sus reuniones. Ellas ni siquiera me daban las gracias. Simplemente asumían que yo era la empleada. Y mi hija nunca las corrigió. Fue durante el tercer año de universidad cuando Ivana conoció a Pascual. Él estudiaba administración de empresas en una universidad privada más cara. Venía de una familia con dinero, o al menos eso aparentaban. Su padre tenía un negocio de importaciones que apenas funcionaba, pero ellos vivían como si fueran millonarios. Pascual era guapo, arrogante, y trataba a todo el mundo con ese desprecio típico de quien cree que nació superior. Desde el primer día que lo vi, supe que era un problema. Pero Ivana estaba enamorada. O más bien, estaba enamorada de la idea de estar con alguien como él. Mamá, Pascual viene de una familia muy importante. Su papá tiene contactos increíbles. Esto puede ser muy bueno para mi carrera, me dijo emocionada. Yo solo asentí. Ya no me pedía mi opinión. Solo me informaba de sus decisiones. Pascual comenzó a quedarse en la casa con más frecuencia. Primero venía a estudiar. Luego se quedaba a cenar. Después empezó a pasar los fines de semana completos. Nunca pidió permiso. Nunca ofreció ayudar con los gastos. Simplemente se instaló como si la casa fuera un hotel de 5 estrellas. Y lo peor de todo es que me trataba como si yo fuera la sirvienta. Me pedía que le preparara el desayuno, que le lavara su ropa, que le planchara sus camisas. Y cuando yo lo hacía, ni siquiera me miraba a los ojos para dar las gracias. Señora Delia, la camisa quedó mal planchada. ¿Puede hacerla de nuevo?, me decía con ese tono condescendiente que me hacía sentir pequeña. Ivana nunca lo defendió. Nunca le dijo que yo era su madre, no su empleada. Se quedaba callada, sonriendo, feliz de tener un novio que la hacía sentir importante. Un día, Pascual y su familia vinieron a cenar a la casa. Eran 6 personas. Su padre, Tadeo Duarte, un hombre gordo con voz fuerte que hablaba de negocios que nunca funcionaban. Su madre, Olga, una mujer delgada y amargada que criticaba todo con la mirada. Sus 2 hermanos, igual de arrogantes que él. Yo preparé la cena completa. Trabajé desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche cocinando. Hice 3 platos diferentes, postre, bebidas especiales. Puse la mesa con el mantel más bonito que tenía. Encendí velas. Todo perfecto. Cuando la familia de Pascual llegó, Ivana los recibió en la sala como la anfitriona perfecta. Nadie me presentó. Yo simplemente aparecía de la cocina con los platos, los servía, y desaparecía de nuevo. Como un fantasma. Como alguien que no merecía estar en la misma habitación que ellos. Esta casa es hermosa, Ivana. Debes estar muy orgullosa de haberla conseguido, dijo Olga mientras miraba alrededor con aprobación. Gracias, señora Olga. He trabajado muy duro para tener todo esto, respondió mi hija con una sonrisa radiante. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Pero no dije nada. Me tragué las palabras. Me tragué el dolor. Volví a la cocina y lavé los platos mientras ellos reían en el comedor. Después de esa cena, Pascual comenzó a traer a más gente a la casa. Amigos, compañeros de universidad, socios de negocios.
La casa se convirtió en su centro de operaciones. Y yo me convertí en la empleada invisible que mantenía todo funcionando. Ivana se graduó de la universidad con honores. La ceremonia fue hermosa. Ella subió al escenario, recibió su título, y todos aplaudieron. La familia de Pascual estaba ahí, en primera fila. Los padres de Alfredo, mis antiguos suegros, también fueron. Pero yo estuve sentada hasta atrás, sola, en la última fila del auditorio. Porque Ivana me dijo que no había suficientes boletos para todos y que era mejor que yo me quedara en un lugar discreto para no causar problemas. Después de la graduación, hubo una fiesta en la casa. Ivana invitó a más de 50 personas. Yo pasé 3 días preparando todo. Decoraciones, comida, bebidas, música. Gasté más de $2,000 de mi propio dinero. Dinero que salió de las rentas de mis propiedades, de mis costuras, de mi trabajo silencioso. Durante la fiesta, un colega de Ivana se me acercó en la cocina. Era un hombre mayor, tal vez de 50 años, con lentes y aspecto amable. «Disculpe, señora, ¿usted es parte del servicio de catering?», me preguntó. Antes de que pudiera responder, Ivana apareció de la nada. «Sí, ella es parte del personal. Mamá, ¿puedes traer más hielo, por favor?». Me llamó mamá delante de él, pero en el mismo tono que usarías para darle una orden a un empleado. El hombre me miró con lástima y se alejó. Yo fui por el hielo con lágrimas en los ojos que no me permití derramar. 6 meses después de graduarse, Ivana consiguió trabajo en un bufete de abogados importante. Ganaba $3,000 al mes. Un buen sueldo para alguien recién graduado. Pero nunca ofreció ayudar con los gastos de la casa. Nunca preguntó cómo estaba yo económicamente. Simplemente asumió que todo estaba cubierto por arte de magia. Pascual también consiguió un trabajo, aunque él cambiaba de empleo cada 6 meses porque siempre tenía problemas con sus jefes. Según él, nadie reconocía su talento. Según él, el mundo estaba lleno de incompetentes que no sabían trabajar. Según él, merecía estar en la cima sin esforzarse. Pero a pesar de trabajar, ninguno de los dos aportaba un solo centavo a la casa. Yo seguía pagando la hipoteca de $4,000 mensuales. Seguía pagando los servicios que sumaban otros $1,000. Seguía comprando la comida, los productos de limpieza, todo. Ellos solo vivían. Disfrutaban. Gastaban su dinero en ropa cara, restaurantes elegantes, viajes de fin de semana. Y yo los veía gastar mientras yo comía lo que sobraba de sus cenas y usaba la misma ropa de hace 10 años. Un año después, Ivana y Pascual se casaron. Fue una boda enorme, con 200 invitados, en un salón de eventos que costó $30,000. Yo pagué todo. Vendí una de mis propiedades para cubrir los gastos. Porque Ivana me dijo que era su día especial y que no podíamos quedar mal frente a la familia de Pascual. El día de la boda, yo estuve en la cocina del salón durante toda la recepción, supervisando que la comida saliera bien, que las mesas estuvieran perfectas, que nada faltara. Apenas bailé una pieza con mi hija. Apenas aparecí en las fotos. Porque según el fotógrafo, yo no coordinaba bien con la paleta de colores que Ivana había elegido para las fotos oficiales. Después de la boda, Pascual se mudó oficialmente a la casa. Y todo empeoró. Después de la boda, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un campo de batalla silencioso donde yo siempre perdía. Pascual se instaló con todas sus cosas como si fuera el dueño absoluto. Trajo sus muebles, su ropa, su arrogancia. Y mi hija lo permitió todo. Las reglas cambiaron de la noche a la mañana. Ya no podía usar la sala principal porque Pascual decía que mis programas de televisión eran aburridos. Mi habitación, que antes era la segunda más grande de la casa, fue reasignada para convertirla en oficina de Pascual. Me mudaron al cuarto más pequeño, en el 3er piso, el que originalmente era un depósito. Mamá, es que Pascual necesita un espacio profesional para trabajar. Tú entiendes, ¿verdad? Además, no necesitas tanto espacio. Con una cama y un ropero es suficiente, me dijo Ivana como si estuviera haciéndome un favor. Yo acepté. Siempre aceptaba. Porque tenía miedo. Miedo de que si protestaba, mi hija me echara de su vida para siempre. Miedo de quedarme completamente sola. Miedo de admitir que había criado a alguien incapaz de amarme.
Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que yo había guardado algo. Algo que había protegido durante todos estos años con un cuidado casi obsesivo. Algo que ahora, viendo cómo me trataban, comenzaba a sentirse como mi única salvación. Los documentos. Todos los documentos originales estaban guardados en una caja de seguridad en el banco. La escritura de la casa, que aunque estaba a nombre de Ivana, nunca había sido transferida completamente porque faltaba un trámite final que solo yo podía autorizar. Los contratos de las otras 4 propiedades que seguían produciendo rentas y que estaban completamente a mi nombre. Los recibos de todos los pagos de hipoteca que yo había hecho durante años. Los comprobantes de las transferencias bancarias. Todo. Había algo más. Algo que ni siquiera Ivana recordaba. Cuando ella cumplió 21 años, yo le pedí que firmara un documento. Le dije que era un trámite legal para proteger la casa de cualquier problema fiscal. Ella firmó sin leer, confiando en mí. Ese documento era un contrato de comodato con cláusulas muy específicas. La cláusula principal decía que la casa estaba a su nombre, pero bajo la condición de que me tratara con respeto y dignidad mientras yo viviera. Si en algún momento había evidencia de maltrato, abuso verbal o expulsión injustificada, el contrato quedaría anulado y la propiedad revertiría automáticamente a mi nombre. Mi abogada, Cristina Morales, me había ayudado a redactarlo años atrás cuando comencé a sospechar que algo no estaba bien. Durante los últimos 6 meses, desde que Pascual se mudó oficialmente, yo había documentado todo. Cada insulto, cada humillación, cada momento de desprecio. Grabaciones de audio en mi teléfono. Fotografías de mensajes ofensivos. Videos cortos tomados desde ángulos discretos. Un diario detallado con fechas, horas, testigos. Cristina me había aconsejado que reuniera evidencia sólida antes de actuar. Señora Delia, en casos de abuso familiar, especialmente cuando involucran propiedades, necesitamos pruebas irrefutables. Documentos legales no son suficientes. Necesitamos demostrar el maltrato, me había dicho. Y yo seguí su consejo al pie de la letra. La vida en esa casa se volvió insoportable. Pascual había tomado control total de las finanzas del hogar, aunque era yo quien pagaba todo. Él revisaba las cuentas, cuestionaba cada gasto que yo hacía, me exigía explicaciones sobre el dinero que gastaba en comida. Delia, ¿por qué gastaste $200 en el supermercado esta semana? Eso es demasiado. Necesitas aprender a administrar mejor, me decía frente a Ivana, quien asentía como si él tuviera razón. Lo que ellos no sabían era que esos $200 eran míos. Salían de mi cuenta, de mi trabajo, de mis propiedades. Pero yo no decía nada. Solo grababa cada conversación en mi teléfono que dejaba estratégicamente sobre la mesa de la cocina. Un día, Pascual organizó una reunión de negocios en la casa. Invitó a 5 socios potenciales para presentarles un proyecto. Me ordenó que preparara café y bocadillos para todos. Yo obedecí. Preparé una bandeja hermosa con galletas caseras, café recién hecho, frutas. Cuando entré a la sala para servirles, Pascual me presentó. Ella es Delia, vive con nosotros. Nos ayuda con las labores de la casa, dijo sin mirarme. Uno de los hombres, un señor mayor de traje gris, me miró confundido. ¿Es su empleada doméstica? Algo así, respondió Pascual con una sonrisa. Ivana tiene buen corazón y le da techo a gente que lo necesita. Sentí como la humillación me quemaba por dentro. Pero sonreí, serví el café, y regresé a la cocina. Una vez ahí, revisé mi teléfono. La grabadora había capturado todo perfectamente. Las humillaciones se volvieron públicas. Ivana comenzó a invitar a la familia extendida con más frecuencia. Sus tíos, mis antiguos cuñados, venían a visitarla y la llenaban de elogios. Ivana, esta casa es preciosa. Eres tan exitosa, tan inteligente. Tu padre estaría tan orgulloso, le decía mi cuñada Mariana cada vez que venía. Nadie mencionaba mi nombre. Nadie preguntaba por mí. Yo simplemente aparecía para servir la comida y desaparecía después. Como un espíritu. Como alguien que no existía realmente. Pero yo seguía documentando. Seguía guardando evidencias. Seguía reuniéndome en secreto con Cristina cada 2 semanas en un café alejado de la casa. Señora Delia, esto es suficiente para presentar el caso.
Tenemos más que suficiente evidencia de maltrato psicológico y abuso emocional. Podemos activar la cláusula del contrato ahora mismo, me dijo Cristina en nuestra última reunión antes de la tormenta. Todavía no, respondí. Necesito estar completamente segura. Necesito que ellos muestren quiénes son realmente frente a más testigos. Cristina asintió, aunque vi preocupación en sus ojos. Solo tenga cuidado. Este tipo de situaciones pueden escalar rápidamente. Ella tenía razón. Las cosas escalaron. 2 meses antes de la tormenta, Pascual me llamó a la sala. Ivana estaba sentada junto a él en el sofá. Ambos tenían expresiones serias. Delia, necesitamos hablar, comenzó Pascual con ese tono que usaba cuando quería sonar importante. Me senté frente a ellos, con las manos sobre mi regazo. Ivana y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande y los gastos son altos. Necesitamos optimizar recursos, continuó. Sentí un nudo en el estómago. Sabía a dónde iba esto. Hemos decidido que es momento de vender una de las propiedades que están a tu nombre. Las rentas que recibes podrían convertirse en capital líquido que podríamos invertir mejor, dijo mirándome fijamente. ¿Cuáles propiedades?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Las 4 casas que rentas. Creemos que sería mejor venderlas y poner ese dinero en un fondo de inversión que yo puedo manejar. Así todos ganamos, explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esas propiedades son mi sustento. Son mi jubilación, respondí con voz tranquila. Mamá, no seas egoísta. Estamos tratando de ayudarte. Pascual entiende de finanzas mucho mejor que tú. Confía en nosotros, intervino Ivana. Necesito pensarlo, dije levantándome. No hay mucho que pensar, Delia. Es lo mejor para todos. Mañana traeremos los papeles para que firmes, concluyó Pascual. Esa noche llamé a Cristina y le conté todo. Bajo ninguna circunstancia firme nada, señora Delia. Esto es un intento claro de despojo patrimonial. Si firma, perderá todo lo que construyó durante años, me advirtió con firmeza. Al día siguiente, Pascual llegó con documentos, papeles oficiales, contratos de venta, poderes notariales. Todo listo para que yo firmara. Solo necesitamos tu firma aquí, aquí y aquí, dijo señalando las líneas. No voy a firmar, respondí con calma. El rostro de Pascual cambió completamente. La máscara de amabilidad cayó. ¿Cómo que no vas a firmar? No voy a vender mis propiedades. Delia, no seas ridícula. Esas propiedades no te sirven de nada. No voy a firmar nada, repetí con voz firme, aunque por dentro sentía cómo me temblaban las piernas. Pascual tiró los documentos sobre la mesa con violencia. El ruido hizo eco en toda la sala. Ivana, que hasta ese momento había permanecido callada, se levantó del sofá con el rostro rojo de furia. Mamá, ¿qué te pasa? Estamos tratando de ayudarte y tú siempre pones problemas, gritó con una voz que nunca le había escuchado antes. No necesito esa ayuda, respondí tratando de mantener la calma. Claro que la necesitas. Eres una vieja que no sabe nada de finanzas. ¿Qué vas a hacer con esas casas? ¿Crees que puedes manejarlas para siempre? Eres un desastre, mamá. Siempre lo has sido. Las palabras de mi hija me atravesaron como cristales. Pascual se acercó a mí con pasos lentos, intimidantes. Se paró frente a mí, mirándome desde arriba con desprecio absoluto. Escúchame bien, Delia. Vas a firmar esos papeles tarde o temprano. Porque aquí tú no tienes voz ni voto. Esta es la casa de Ivana. Estas son nuestras decisiones. Y tú solo eres alguien que vive aquí por caridad. Su aliento llegaba hasta mi cara. Pascual, por favor. Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra la pared. Por favor, nada. Estoy cansado de tu actitud. Cansado de que te comportes como si fueras dueña de algo. No eres dueña de nada. ¿Me escuchas? Nada. Escupió las palabras con odio. Ivana no lo detuvo. Se quedó parada junto al sofá, con los brazos cruzados, viendo cómo su esposo me acorralaba contra la pared. Su silencio fue peor que cualquier insulto. Logré escapar hacia mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me quedé ahí durante horas, temblando.
Saqué mi teléfono y escuché la grabación que había capturado. Cada palabra quedó registrada perfectamente. Cada amenaza. Cada insulto. Le envié el archivo a Cristina por mensaje. Esto es abuso verbal y intimidación. Ya podemos proceder legalmente cuando usted lo decida, me respondió en minutos. Pero yo todavía no estaba lista. Necesitaba que el mundo viera quiénes eran realmente. Necesitaba testigos. Necesitaba que ellos mismos se destruyeran frente a todos. Los días siguientes fueron de tensión constante. Pascual no me hablaba, solo me miraba con odio cada vez que nos cruzábamos en la casa. Ivana había adoptado la misma actitud. Me trataban como si fuera invisible, excepto cuando necesitaban algo. Delia, prepara la cena para 8 personas. Vienen invitados, me ordenaba Pascual como si yo fuera su empleada. Yo obedecía. Cocinaba, servía, limpiaba. Pero mi teléfono siempre estaba cerca, grabando cada interacción, cada orden, cada desprecio. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuché a Ivana hablando por teléfono en el balcón. No sabía que yo estaba cerca. Sí, tía Mariana, ya no sé qué hacer con ella. Mamá se está volviendo imposible. No quiere cooperar con nada. Pascual dice que tal vez deberíamos pensar en llevarla a una residencia para ancianos, decía mi hija con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. Sentí como el mundo se detenía. Una residencia para ancianos. Querían deshacerse de mí completamente. No, no está enferma ni nada. Es solo que ya no encaja aquí. La casa es nuestro espacio, y ella está siempre en medio. Además, necesitamos ese cuarto que usa para convertirlo en gimnasio, continuó Ivana. Grabé cada palabra. Cada sílaba de esa conversación quedó guardada en mi teléfono. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, pensando en cómo había llegado hasta aquí. En cómo la bebé que amamanté, la niña que cuidé cuando tenía fiebre, la joven a quien le pagué la universidad, se había convertido en esta persona que planeaba encerrarme en una residencia. A la mañana siguiente, Pascual entró a la cocina mientras yo preparaba el desayuno. No me saludó. Solo se sentó y comenzó a revisar su teléfono. Necesito que firmes estos papeles hoy, dijo arrojando un sobre amarillo sobre la mesa. ¿Qué papeles son?, pregunté. Un poder notarial. Ivana y yo necesitamos acceso completo a todas tus cuentas bancarias para ayudarte a administrar mejor tu dinero. Obviamente no sabes hacerlo tú sola, respondió sin levantar la vista de su teléfono. Abrí el sobre. Efectivamente, era un poder notarial amplísimo. Si firmaba eso, ellos tendrían control total sobre todo mi patrimonio. Sobre mis cuentas. Sobre mis propiedades. Sobre mi vida entera. No voy a firmar esto, dije dejando el sobre la mesa. Pascual levantó la vista lentamente. Sus ojos tenían un brillo peligroso. Perdón. Que no voy a firmarlo. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con estruendo. Caminó hacia mí con los puños cerrados. Por un momento pensé que me golpearía, pero se detuvo a centímetros de mi cara. Eres una malagradecida. Después de todo lo que Ivana ha hecho por ti. Le dio una casa, un techo, comida. Y así le pagas. Eres una ingrata de lo peor. Su voz temblaba de rabia. Esta casa no es de Ivana. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Hubo un silencio terrible. Pascual me miró como si hubiera dicho la blasfemia más grande del mundo. ¿Qué dijiste? Nada. Olvídalo. Traté de retroceder. No, no, no. Repite lo que dijiste. Me agarró del brazo con fuerza. Me estás lastimando. Intenté soltarme. Repítelo. Apretó más fuerte. Pascual, suéltala. Ivana entró a la cocina en ese momento. Él me soltó bruscamente. Yo caí contra el fregadero, golpeándome la cadera. El dolor fue intenso, pero no grité. No iba a darles ese placer. Tu madre acaba de decir que esta casa no es tuya. ¿Puedes creerlo? Está completamente loca, le dijo Pascual a Ivana. Mi hija me miró con una mezcla de confusión y desprecio. Mamá, ¿qué estás diciendo? Claro que esta casa es mía. Está a mi nombre. Ahora resulta que estás inventando cosas. Yo solo dije que
comencé a explicar. Que nada. Ya estoy cansada de esto. Cansada de tus dramas, de tu actitud, de todo, me interrumpió Ivana. Tal vez deberíamos acelerar lo de la residencia, sugirió Pascual. Tal vez sí. Claramente mamá está empezando a tener problemas mentales. Dice cosas sin sentido, respondió mi hija. Me quedé callada. Dejé que pensaran lo que quisieran. Pero en mi mente ya estaba tomando la decisión final. Ya era suficiente. Ya no podía soportar más. Esa tarde, mientras ellos salieron a comer con amigos, llamé a Cristina. Necesito que prepare todo. Quiero que active el plan completo. Ya no puedo más, le dije con voz firme. ¿Está completamente segura, señora Delia? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Ellos van a intentar defenderse. Va a ser una batalla legal, me advirtió. Estoy segura. Más segura que nunca en mi vida. Bien. Voy a presentar los documentos mañana temprano. Necesito que me envíe todas las grabaciones y evidencias que tiene. Todo, dijo Cristina con tono profesional. Pasé toda la noche transfiriendo archivos. Videos, audios, fotografías, documentos escaneados. Todo lo que había recopilado durante meses. Cada humillación documentada. Cada insulto grabado. Cada desprecio fotografiado. Eran las 3 de la mañana cuando terminé de enviar el último archivo. Me senté en mi cama y miré alrededor de ese cuarto pequeño que me habían asignado. Un cuarto que antes era un depósito. Un cuarto donde guardaban cosas que ya no servían. Igual que yo para ellos. Pero ellos estaban a punto de descubrir algo. Que las cosas que creen inservibles a veces son las más valiosas. Y que la mujer vieja a la que despreciaban tenía más poder del que jamás imaginaron. El evento que cambiaría todo para siempre ocurrió 3 días después. Ivana había organizado una cena de cumpleaños. No para mí, por supuesto. Mi cumpleaños había pasado 2 meses atrás, sin que nadie lo recordara. Esta cena era para celebrar el cumpleaños de Pascual. 35 años de mediocridad que debían festejarse como si fuera la coronación de un rey. Ivana invitó a 20 personas. La familia de Pascual completa. Algunos amigos de la universidad. Colegas del bufete donde ella trabajaba. Incluso invitó a mis cuñados, Mariana y Elías, quienes llegaron con regalos caros y sonrisas falsas. Yo pasé 2 días preparando todo. Decoraciones, comida para 20 personas, bebidas, pastel. Gasté más de $1000 de mi propio dinero. Dinero que salió de las rentas de mis propiedades, esas propiedades que ellos querían que vendiera. La tarde de la cena, mientras terminaba de cocinar, Ivana entró a la cocina con un vestido elegante. Se veía hermosa. Por un momento, vi a la niña que fue. La niña que me abrazaba y me decía que era su heroína. Pero esa niña ya no existía. Mamá, cuando lleguen los invitados, quiero que permanezcas en la cocina. No quiero que andes por ahí interrumpiendo las conversaciones, me dijo sin mirarme a los ojos. Ni siquiera puedo saludar, pregunté con un nudo en la garganta. Es mejor que no. La gente viene a pasarla bien, no a lidiar con situaciones incómodas, respondió ajustándose el collar. ¿Situaciones incómodas? Soy tu madre, Ivana. Ya lo sé, mamá. Pero también sé que últimamente has estado rara. Diciendo cosas extrañas. No quiero que avergüences a Pascual en su cumpleaños, dijo y salió de la cocina antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada, con las manos temblando sobre el fregadero. Respiré profundo. Saqué mi teléfono y lo coloqué en un lugar estratégico de la cocina, grabando. Luego puse otro teléfono pequeño, uno viejo que había comprado específicamente para esto, escondido en la sala con vista completa al comedor. Los invitados comenzaron a llegar. Escuchaba sus voces desde la cocina. Risas, saludos, felicitaciones para Pascual. Yo servía los platos, los llevaba al comedor, y regresaba sin que nadie me dirigiera la palabra. Era como un fantasma sirviendo fantasmas. En un momento, Mariana, mi cuñada, entró a la cocina supuestamente a buscar más vino. Delia, qué gusto verte. Casi no sales a saludar, dijo con esa voz dulce y venenosa que siempre usaba. Ivana prefiere que me quede aquí, respondí sin voltear a verla. Ah, entiendo. Bueno,
Es su casa. Ella pone las reglas, dijo sirviéndose vino. Por cierto, me contó que estás teniendo algunos problemitas. Ya sabes, de memoria, cosas de la edad. Me volteé a verla. Sonreía con suficiencia. No tengo ningún problema de memoria. Claro, claro. Eso es lo que todos dicen al principio. Mi mamá también negaba que estaba mal antes de que tuviéramos que internarla. Fue muy triste, pero necesario, dijo tomando un sorbo de vino. Ivana está haciendo lo correcto al cuidarte. Es una hija ejemplar. Salió de la cocina dejándome con la sangre hirviendo. Ahora entendía todo. Ivana estaba preparando el terreno con la familia, haciéndoles creer que yo estaba perdiendo la razón. Así, cuando decidieran encerrarme en algún lugar, nadie haría preguntas. Pero ella no sabía que cada palabra de esa conversación había quedado grabada. La cena transcurrió entre risas y brindis. Desde la cocina escuchaba cómo todos felicitaban a Pascual por su éxito, por su inteligencia, por su futuro brillante. Nadie mencionaba que había cambiado de trabajo 4 veces en 2 años. Nadie mencionaba que Ivana era quien realmente pagaba todas las cuentas con su sueldo. Cuando llegó el momento del pastel, Ivana me llamó. Mamá, trae el pastel. Lo llevé con cuidado. Era un pastel de 3 pisos que había tardado horas en decorar. Lo coloqué en el centro de la mesa. Todos comenzaron a cantar el cumpleaños feliz. Pascual soplaba las velas con una sonrisa de oreja a oreja. Me quedé parada a un lado, esperando poder regresar a la cocina. Pero entonces Tadeo, el padre de Pascual, levantó su copa. Quiero hacer un brindis por mi hijo. Por su éxito, por su hermosa esposa, y por esta casa magnífica que han construido juntos. Son el ejemplo perfecto de lo que se puede lograr con trabajo duro y dedicación, dijo con voz fuerte. Todos levantaron sus copas. Todos brindaron. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Esta casa no la construyeron ellos. Las palabras salieron de mi boca antes de poder detenerlas. El silencio fue inmediato. Todos me miraron como si hubiera dicho algo obsceno. Pascual dejó su copa sobre la mesa lentamente. Ivana me miraba con ojos enormes, rojos de vergüenza y furia. Mamá, cállate, susurró entre dientes. Pero yo no me callé. Algo en mi interior se había liberado. 20 años de silencio explotando en un solo momento. Esta casa la construí yo. Con mi trabajo. Con mi dinero. Después de que el padre de Ivana murió y me dejó sola con una niña de 11 años. Mi voz temblaba, pero no me detuve. Delia, ya basta, dijo Pascual levantándose de su silla. Trabajé 3 empleos durante años. Ahorré cada centavo. Compré propiedades. Las arreglé con mis propias manos. Y compré esta casa para darle un futuro a mi hija. Todo esto es mi trabajo. No de ella. Mío. Sentía las lágrimas rodando por mis mejillas, pero no me importó. Ivana se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a arruinar esta noche con tus mentiras? Gritó con el rostro deformado por la rabia. No son mentiras. Sí lo son. Esta casa está a mi nombre. Es mía. Yo la conseguí. Yo trabajé para tenerla, seguía gritando mientras los invitados nos miraban incómodos. La pusiste a tu nombre porque yo te lo di. Pero yo la pagué. Cada mensualidad. Cada servicio. Todo. Mi voz era más firme ahora. Pascual caminó hacia mí con pasos furiosos. Me agarró del brazo con violencia. Escúchame bien, vieja loca. Vas a subirte a tu cuarto ahora mismo y vas a quedarte callada. Ya causaste suficiente daño. Me arrastraba hacia las escaleras. Suéltame. Intenté zafarme. Pascual, sácala de aquí. No quiero verla más, gritó Ivana. Algunos invitados comenzaban a murmurar. Mariana se levantó como si fuera a intervenir, pero Elías la detuvo. Don Tadeo miraba la escena con una sonrisa cruel, disfrutando del espectáculo. Pascual me arrastró hasta la puerta principal. Abrió la puerta de un golpe. Afuera había comenzado a llover. Una tormenta se aproximaba, el cielo estaba oscuro y el viento soplaba con fuerza. Vete ahora o llamo a la policía, gritó Ivana desde el comedor. Ivana, por favor, supliqué. Que te vayas.
No quiero verte más aquí. Esta casa es mía. ¿Entiendes? Mía. Tú no tienes nada. Nada. Su voz era pura histeria. Pascual subió corriendo a mi cuarto. Escuché ruidos, cajones abriéndose, cosas siendo tiradas. Bajó con mis pocas pertenencias en sus brazos. Mi ropa, mis zapatos, algunos objetos personales. Todo lo arrojó por la puerta hacia el jardín donde la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. No, por favor. Está lloviendo, grité. Pero él no se detuvo. Siguió subiendo y bajando, vaciando mi cuarto completo. Cada prenda de ropa terminaba en el barro. Mis zapatos, mis suéteres, las pocas fotografías que conservaba. Todo destruyéndose bajo la lluvia que ahora caía con violencia. Los vecinos comenzaron a salir. Hilda, la señora de enfrente, estaba en su ventana con las manos en la boca. Don Tadeo del número 14 grababa todo con su teléfono desde su porche. Otros vecinos abrían sus puertas, miraban, pero nadie hacía nada. Los invitados de la cena salieron también, atraídos por el escándalo. Se quedaron en el porche, bajo techo, viendo cómo me expulsaban bajo la tormenta como si fuera basura. Comencé a recoger mis cosas empapadas. Mis manos temblaban del frío y del shock. La lluvia me calaba hasta los huesos. Mi ropa se pegaba a mi cuerpo. Apenas podía ver por el agua que corría por mi cara. Pascual sacó su teléfono y comenzó a filmarme. Se reía. Esa risa cruel, burlona, inhumana. La risa de Pascual resonaba por encima del sonido de la lluvia. Me filmaba mientras yo recogía mis pertenencias del barro, como si mi humillación fuera el mejor entretenimiento del mundo. Los invitados seguían en el porche, algunos con copas de vino aún en las manos, viendo el espectáculo sin hacer nada. Miren a la loca. Dice que la casa es suya, gritó Pascual hacia los invitados, provocando algunas risas nerviosas. Ivana estaba parada en la puerta con los brazos cruzados, el rostro duro como piedra. No había ni una pizca de duda en sus ojos. No había remordimiento. Solo desprecio puro. Logré meter lo que pude en 2 bolsas de plástico que encontré junto a la reja. La mayoría de mi ropa estaba arruinada. El agua seguía cayendo con tanta fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos. Mis zapatos chapoteaban en los charcos de barro. Cuando terminé de recoger lo último, me volteé hacia la casa una vez más. Hacia esa casa que yo había comprado con 20 años de trabajo. Hacia mi hija que me miraba como si fuera una extraña indeseable. Hacia todos esos testigos que nunca olvidarían esta noche. Y entonces hice lo mismo que había hecho 3 días atrás. Sonreí. Una sonrisa tranquila, serena, casi dulce. Sin problema, dije con voz clara a pesar de la lluvia. Ivana frunció el ceño. No esperaba esa reacción. Esperaba lágrimas, esperaba que me derrumbara, que suplicara. Pero yo simplemente tomé mis bolsas y comencé a caminar bajo la tormenta. «Y no vuelvas», gritó Pascual detrás de mí. «Esta casa es de Ivana. Siempre lo fue. Tú no eres nadie aquí». No volteé. No respondí. Simplemente seguí caminando hasta la esquina donde llamé el mismo taxi de la vez anterior. El conductor me reconoció. «Señora, ¿otra vez? ¿Qué está pasando?», preguntó con genuina preocupación. «Solo lléveme al hotel, por favor», respondí con voz cansada. Durante el trayecto, saqué mi teléfono. Tenía varios mensajes de Cristina. Ella había visto las noticias de la tormenta y estaba preocupada. Le escribí un mensaje simple. «Actívelo todo. Ahora». Su respuesta llegó en segundos. «Entendido. Los documentos ya están presentados ante el juez. La orden debería estar lista mañana por la mañana. ¿Está usted bien?». «Estaré bien cuando esto termine», respondí. Llegué al hotel empapada, temblando, exhausta. La recepcionista me miró con lástima, pero no hizo preguntas. Subí a la habitación y dejé caer las bolsas mojadas en el suelo. Me quité la ropa empapada y me metí bajo la ducha caliente. El agua tibia me recorría el cuerpo mientras yo procesaba lo que acababa de pasar. La humillación pública. Las risas. Los testigos. Todo había sido grabado no solo por Pascual, sino también por don Tadeo y probablemente otros vecinos. Mi humillación estaba documentada para siempre.
Pero ellos no sabían que eso era exactamente lo que yo necesitaba. Testigos. Evidencia pública. Prueba irrefutable del maltrato. Ahora no era solo mi palabra contra la de ellos. Ahora el mundo entero había visto quiénes eran realmente. Salí de la ducha y revisé mi teléfono. Los 2 dispositivos que había dejado grabando en la casa habían capturado todo. Cada insulto. Cada grito. La violencia con la que Pascual me arrastró. Las palabras de Ivana. Todo estaba ahí, en video de alta calidad. Envié todos los archivos a Cristina. Ella me llamó inmediatamente. Señora Delia, esto es oro legal. Con estas grabaciones, más los testimonios de los vecinos que presenciaron todo, más el contrato de comodato que firmó Ivana, más los documentos de propiedad originales, el caso es absolutamente sólido. Su voz sonaba emocionada, profesional. ¿Cuánto tiempo tardarán?, pregunté. El juez ya revisó los documentos preliminares esta tarde. Está indignado. Me dijo que va a expedir la orden esta misma noche. Mañana a primera hora, la policía irá a la casa con la orden de desalojo temporal y notificación de fraude patrimonial, explicó. ¿Fraude patrimonial? Sí. Ivana ha estado viviendo en una propiedad que legalmente sigue bajo su control a través del contrato de comodato. Ese contrato especificaba claramente que la condición para que ella mantuviera el uso de la propiedad era tratarla con respeto y dignidad. Ella violó ese contrato de manera flagrante y pública. Además, el intento de hacerla firmar poderes notariales bajo coacción constituye intento de despojo patrimonial. Son delitos graves. La voz de Cristina era firme. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Después de tantos años soportando, después de tanto dolor silencioso, finalmente alguien me estaba defendiendo. Alguien estaba peleando por mí. ¿Y las otras propiedades?, pregunté. Esas están completamente a su nombre y siempre lo han estado. Nadie puede tocarlas. De hecho, los ingresos de esas propiedades demuestran que usted ha sido financieramente independiente todo este tiempo. Eso fortalece aún más el caso, respondió. ¿Qué pasará mañana exactamente? La policía llegará con una orden judicial. Le notificarán a Ivana y Pascual que deben desalojar la propiedad de manera temporal mientras se resuelve el caso. Se les informará que hay una investigación abierta por maltrato a persona mayor y intento de fraude patrimonial. Los documentos originales de la propiedad serán presentados. Y la verdad saldrá a la luz frente a todos los que estuvieron presentes esta noche, explicó Cristina con satisfacción en la voz. Puedo estar ahí. No solo puede, debe estar ahí. Usted es la denunciante y la legítima propietaria. La policía la escoltará de regreso a su casa. A su casa, señora Delia. Porque eso es lo que es. Su casa. Las palabras de Cristina me hicieron llorar. Lloré durante horas esa noche. Lloré por los años perdidos. Por la hija que creí tener y que nunca existió realmente. Por el amor que di sin recibir nada a cambio. Por todas las veces que me tragué el orgullo y acepté migajas. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente, después de tanto tiempo siendo invisible, alguien me veía. Alguien reconocía mi dolor. Alguien me defendía. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Cristina. La orden está lista. La policía pasará por usted al hotel a las 9 en punto. Prepárese, señora Delia. Hoy empieza su nueva vida, dijo. Me levanté, me duché, me puse la mejor ropa que había logrado salvar de la tormenta. Me miré al espejo. Tenía 61 años. Arrugas alrededor de los ojos. Canas en el cabello. Manos marcadas por años de trabajo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me vi a mí misma realmente. Vi a una mujer fuerte. Una sobreviviente. Una luchadora. A las 9 en punto exactas, 2 patrullas se estacionaron frente al hotel. Bajé con mi bolsa pequeña. Cristina estaba ahí también, con su portafolio lleno de documentos. Me abrazó. ¿Lista?, preguntó. Más que lista, respondí. El trayecto hasta la casa fue silencioso. Yo miraba por la ventana viendo pasar las calles que conocía tan bien. Las calles donde había trabajado durante años. Donde había construido mi vida. Donde había criado a mi hija. Cuando llegamos a la casa, había ya varios vecinos afuera.
La noticia de lo que había pasado la noche anterior se había esparcido. Hilda estaba en su jardín, fingiendo regar las plantas, pero claramente esperando ver qué pasaba. Don Tadeo estaba en su porche con su café, observando. Otros vecinos se asomaban por las ventanas. Los policías bajaron primero. Eran 4 oficiales. 2 hombres, 2 mujeres. Todos con expresiones serias. El oficial mayor, un hombre de unos 50 años con cabello gris, se acercó a mí. «¿Señora Delia Rosales?», preguntó con respeto. «Sí, soy yo», respondí. «Tenemos una orden judicial de desalojo temporal y notificación de investigación. ¿Está lista para proceder?». Miré hacia la casa. Las cortinas de la sala se movieron ligeramente. Sabía que Ivana y Pascual estaban adentro. Probablemente habían visto las patrullas. Probablemente estaban aterrorizados preguntándose qué estaba pasando. «Estoy lista», dije con voz firme. Los 4 oficiales caminaron hacia la puerta principal. Cristina y yo lo seguimos. El oficial tocó la puerta con fuerza. «Policía, abran la puerta». Hubo silencio por unos segundos. Después escuchamos pasos apresurados. La puerta se abrió. Pascual apareció despeinado, en pijama, con ojos de no haber dormido bien. «¿Qué pasa, oficiales?», tartamudeó. «Pascual Duarte», preguntó el oficial. «Sí». «¿E Ivana Rosales?». «Está adentro». «¿Qué está pasando?». «Tenemos una orden judicial». «Permítanos entrar», dijo el oficial empujando la puerta suavemente pero con autoridad. Entraron. Yo entré detrás de ellos. Ivana estaba en las escaleras, también en pijama, con el rostro pálido. Cuando me vio, sus ojos se abrieron enormes. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué es todo esto?». La voz de Ivana sonaba aguda, nerviosa, casi infantil. No respondí. Dejé que los oficiales hablaran. Dejé que la ley hiciera su trabajo. El oficial mayor sacó unos documentos de un sobremanila y comenzó a leer con voz clara y autoritaria. «Ivana Rosales y Pascual Duarte, tenemos una orden judicial expedida por el juez Márquez del Tribunal Civil. Se les notifica que existe una investigación abierta en su contra por maltrato a persona mayor, intento de despojo patrimonial y violación de contrato de comodato». La voz del oficial resonaba por toda la casa. «¿Qué?». «No, tiene que haber un error». Pascual intentó acercarse, pero otro oficial lo detuvo con un gesto. «No hay ningún error. Esta propiedad, ubicada en Avenida Los Pinos número 243, está registrada bajo un contrato de comodato a nombre de Ivana Rosales, pero con cláusulas específicas de uso condicionado. La propietaria legal y titular original es la señora Delia Rosales», continuó el oficial. Ivana se agarró del barandal de las escaleras. Su rostro pasó del pálido al rojo intenso. «Eso no puede ser. Esta casa es mía. Está a mi nombre. Yo tengo los papeles». Su voz comenzaba a quebrarse. Cristina dio un paso adelante, abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Tiene papeles de un contrato de comodato que firmó hace 7 años. Un contrato que le permitía vivir en esta propiedad bajo condiciones específicas de respeto y dignidad hacia la señora Delia Rosales. Violó ese contrato de manera flagrante. Tenemos evidencia en video de la expulsión violenta que usted y su esposo ejecutaron anoche bajo la tormenta». La voz de Cristina era profesional, fría, demoledora. «Eso es mentira. Ella estaba causando problemas. Estaba diciendo locuras frente a nuestros invitados», gritó Pascual. «¿Locuras? ¿Decir la verdad es una locura?», preguntó Cristina sacando más documentos. «Tenemos los registros bancarios de los últimos 20 años. Cada pago de hipoteca de esta casa fue hecho por la señora Delia desde su cuenta personal. Cada servicio, cada reparación, cada gasto. Todo pagado por ella». «No, eso no puede ser». Ivana bajó las escaleras tambaleándose. «Yo pagaba mi parte. Yo trabajaba». «Trabajaba, sí. Pero su salario lo gastaba en usted misma. En su ropa, sus viajes, sus restaurantes. Nunca aportó un solo centavo a esta casa». Cristina colocó estados de cuenta sobre la mesa de la sala. «Aquí están las pruebas. 20 años de transferencias bancarias desde las cuentas de la señora Delia.
Pascual se acercó a la mesa y comenzó a revisar los documentos con manos temblorosas. Podía ver cómo su rostro cambiaba conforme leía. La arrogancia se convertía en confusión. La confusión en shock. El shock en pánico. Además, continuó el oficial, tenemos múltiples grabaciones de audio y video donde ustedes dos amenazan, insultan y coaccionan a la señora Delia para que firme documentos de cesión de sus otras propiedades. Eso constituye intento de fraude patrimonial. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones?, preguntó Ivana con voz débil. Cristina sacó su tablet y reprodujo uno de los videos. Era la escena en la cocina donde Pascual me acorralaba contra la pared, gritándome que no era dueña de nada. El audio era perfectamente claro. Escúchame bien, Delia. Vas a firmar esos papeles tarde o temprano. Porque aquí tú no tienes voz ni voto. Esta es la casa de Ivana. Estas son nuestras decisiones. Y tú solo eres alguien que vive aquí por caridad. La voz de Pascual saliendo de la tablet sonaba aún más cruel y despiadada. Ivana se llevó las manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tenemos 17 grabaciones similares, dijo Cristina apagando el video. Todas con amenazas, coacciones e insultos. Y tenemos el video de anoche, filmado por múltiples testigos, donde expulsaron a la señora Delia bajo una tormenta, arrojando sus pertenencias al barro, riéndose de su sufrimiento. Para ese momento, más vecinos se habían acercado a la puerta abierta. Hilda estaba ahí, con las manos en el pecho. Don Tadeo también. La señora Lidia del número 20. Otros 5 o 6 vecinos más. Todos escuchando. Todos viendo cómo la verdad salía a la luz. Por lo tanto, continuó el oficial mayor, se les ordena desalojar esta propiedad de manera temporal mientras se desarrolla la investigación legal. Tienen 2 horas para recoger sus pertenencias esenciales. El resto de sus cosas permanecerán en la propiedad bajo custodia hasta que el juez determine la resolución final. No pueden hacer esto. Esta es mi casa, gritó Ivana con histeria. Yo vivo aquí. Yo crecí aquí. Esta casa pertenece legalmente a la señora Delia Rosales, respondió el oficial con firmeza. Usted vivía aquí bajo un permiso condicional que violó. Ahora debe retirarse. Pascual explotó. Su rostro se puso rojo de furia. Esto es absurdo. Es una conspiración. Esta vieja manipuladora nos tendió una trampa, señaló hacia mí con el dedo. Di un paso adelante. Era la primera vez que hablaba desde que había entrado a la casa. No fue una trampa, Pascual. Fue justicia. Durante años ustedes me humillaron, me despreciaron, me trataron como basura. Asumieron que por ser vieja, por ser callada, por amarlos, yo era estúpida. Pero no lo era. Solo estaba documentando cada uno de sus abusos. Esperando el momento correcto. Mi voz era tranquila pero firme. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Sollozó Ivana. Soy tu hija. Tu hija. Y tú eres mi madre, respondí sintiendo como algo se quebraba en mi interior. Pero me trataste peor que a una empleada. Me hiciste invisible. Negaste mi existencia frente a tus amigos. Intentaste robarme lo que construí con 20 años de trabajo. Me arrojaste a la calle bajo la tormenta. Y me preguntas cómo pude hacerte esto. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz no temblaba. Yo te di todo. Mi juventud, mi fuerza, mi vida entera. Trabajé hasta sangrar para que tú tuvieras un futuro. Y tú me pagaste con desprecio. Continué. Pero yo no sabía, intentó decir Ivana. No sabías porque nunca preguntaste. Nunca te importó saber. Asumiste que todo lo que tenías era por tu propio mérito. Que tu éxito era solo tuyo. Que yo era solo un estorbo que soportabas por lástima. La interrumpí. El silencio en la sala era absoluto. Los oficiales nos miraban con expresiones que mezclaban profesionalismo con humanidad. Los vecinos en la puerta no se atrevían ni a respirar fuerte. Tienen 2 horas, repitió el oficial. Recojan sus cosas y retírense. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos a escoltarlos por la fuerza. Pascual intentó protestar una vez más, pero otro oficial lo tomó del brazo con firmeza. Señor, le sugiero que coopere. Ya tiene suficientes cargos en su contra. No añada resistencia a la autoridad.
Ivana subió las escaleras corriendo, sollozando. Pascual la siguió lanzándome miradas de odio puro. Los escuchamos en el segundo piso, abriendo cajones, tirando cosas, discutiendo entre ellos. Cristina se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. «Está bien, señora Delia». Asentí, aunque temblaba de pies a cabeza. No era fácil. Nada de esto era fácil. Pero era necesario. Los vecinos comenzaron a entrar, poco a poco. Hilda se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señora Delia, yo no sabía. Si hubiera sabido la verdad, habría hecho algo. Lo que le hicieron anoche fue terrible. Todos lo vimos», dijo tomando mi mano. Don Tadeo también se acercó. «Tengo el video de anoche completo. Si lo necesita para el caso, se lo puedo dar. Lo que ellos le hicieron no tiene nombre». Uno por uno, los vecinos se presentaron. Ofrecieron testimonios. Ofrecieron apoyo. Ofrecieron disculpas por no haber intervenido antes. La comunidad que había sido testigo silencioso de mi humillación ahora se convertía en mi red de apoyo. 40 minutos después, Ivana y Pascual bajaron con 4 maletas grandes. Sus rostros estaban hinchados de tanto llorar. Pascual seguía furioso pero derrotado. Ivana no podía ni mirarme a los ojos. Cuando llegaron a la puerta, Ivana se detuvo. Se volteó hacia mí. Por un momento vi un destello de la niña que fue. «Mamá, yo», comenzó a decir. «No», la interrumpí. «No tienes nada que decirme ahora. Tuviste años para decirme que me amabas. Años para tratarme con respeto. Años para agradecer lo que hice por ti. Elegiste no hacerlo. Elegiste humillarme. Ahora vive con esa elección». Ivana salió de la casa llorando. Pascual la siguió arrastrando las maletas con furia contenida. Los vecinos los vieron partir en silencio. Nadie les ofreció ayuda. Nadie les mostró simpatía. La verdad había salido a la luz y ahora todos sabían quiénes eran realmente. Cuando las patrullas se fueron y la casa quedó finalmente vacía, me quedé parada en medio de la sala. Mi sala. Mi casa. El lugar que había construido con 20 años de sacrificio y que casi pierdo por amor mal entendido. Cristina se quedó conmigo esa tarde, ayudándome a procesar todo. Me explicó los siguientes pasos legales, los plazos, las audiencias. Pero también se sentó conmigo en el sofá y simplemente me dejó llorar. Porque aunque había ganado, aunque había recuperado mi dignidad, el dolor seguía ahí. El dolor de saber que mi propia hija me había traicionado de la manera más cruel posible. 3 días después, Ivana intentó llamarme. No contesté. Me envió mensajes. Los borré sin leer. Pascual intentó acercarse a la casa, pero los oficiales que custodiaban temporalmente la propiedad lo alejaron. Estaban desesperados. Habían perdido todo en cuestión de horas. Una semana después, recibí una llamada de Mariana, mi cuñada. Su voz sonaba distinta. Humilde. Arrepentida. Delia, necesito pedirte perdón. Ivana nos mintió a todos. Nos hizo creer que tú estabas perdiendo la razón, que la casa era de ella, que tú vivías de su caridad. No sabíamos la verdad. Si lo hubiéramos sabido, sollozaba del otro lado de la línea. ¿Habrían hecho algo diferente?, pregunté con voz cansada. Hubo un silencio largo. No lo sé. Pero debí haber preguntado. Debí haber investigado. Lo siento, respondió. Acepté sus disculpas, pero no las olvidé. El daño estaba hecho. La familia que debió protegerme me había abandonado porque era más fácil creerle a la joven exitosa que a la vieja invisible. 2 semanas después, se llevó a cabo la audiencia judicial. El juez Márquez revisó toda la evidencia. Los videos, las grabaciones, los documentos financieros, los testimonios de los vecinos. Su veredicto fue claro y contundente. La casa volvía completamente a mi nombre. El contrato de comodato quedaba anulado por violación de sus cláusulas. Ivana y Pascual debían pagar una indemnización de $50,000 por daños emocionales y maltrato. Además, se les prohibía acercarse a mí por un periodo de 2 años. Pero lo más importante, lo que realmente cambió todo, fue lo que el juez dijo al final de la audiencia. Este caso representa una de las injusticias más dolorosas que he visto en mi carrera.
Una madre que sacrificó su vida entera por su hija, solo para ser desechada como basura cuando ya no era conveniente. La señora Delia Rosales no solo tiene derecho a recuperar su propiedad, tiene derecho a recuperar su dignidad. Y este tribunal se la devuelve oficialmente el día de hoy. Sus palabras resonaron en toda la sala. Ivana no asistió a la audiencia. Envió a un abogado que intentó negociar, pero no había nada que negociar. Los hechos eran irrefutables. Pascual sí estuvo presente, sentado al fondo de la sala, con el rostro descompuesto. Cuando el juez leyó el veredicto, salió corriendo sin decir palabra. Después de la audiencia, Cristina y yo fuimos a un café pequeño cerca del tribunal. Ordenamos té caliente y nos sentamos junto a la ventana. «¿Qué piensa hacer ahora, señora Delia?», me preguntó. Había pensado mucho en esa pregunta durante las últimas semanas. Había pasado noches enteras despierta, reflexionando sobre mi vida, sobre las decisiones que tomé, sobre el futuro que me quedaba. «Voy a hacer algo bueno con todo esto», respondí finalmente. Y eso fue exactamente lo que hice. Usando el dinero de las rentas de mis propiedades, más la indemnización que Ivana y Pascual tuvieron que pagarme, creé un proyecto que había estado gestándose en mi mente durante años. Una fundación para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Convertí 2 de mis propiedades en hogares temporales para mujeres de más de 60 años que habían sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Les ofrecía techo, comida, apoyo legal y, sobre todo, dignidad. Un lugar donde pudieran reconstruirse sin ser juzgadas, sin ser invisibles. La primera mujer en llegar fue Olga, una señora de 67 años que había sido expulsada por su hijo después de vender su casa para pagarle la universidad. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Lloró durante horas el día que llegó, no podía creer que alguien la estuviera ayudando sin pedir nada a cambio. «¿Por qué hace esto por mí?», me preguntó entre lágrimas. «Porque sé lo que se siente ser invisible. Y nadie merece sentirse así», respondí abrazándola. En 6 meses, había ayudado a 12 mujeres, cada una con su propia historia de traición familiar, de abuso, de abandono. Cada una buscando recuperar la dignidad que les habían robado. Y yo estaba ahí para ayudarlas, porque finalmente había encontrado mi propósito. La casa grande, la que había causado tanto dolor, la mantuve. Pero ya no vivía sola en ella. Contraté a Hilda, mi vecina, como administradora del proyecto. Don Tadeo se ofreció como voluntario para hacer reparaciones. Otros vecinos donaban comida, ropa, tiempo. La comunidad que había sido testigo de mi humillación ahora era parte de mi redención. Ivana intentó contactarme varias veces durante ese primer año. Cartas largas pidiendo perdón. Mensajes de voz llorando. Incluso intentó presentarse en la casa una vez, pero el oficial de seguridad que había contratado no la dejó pasar. Pascual, por otro lado, desapareció. Según escuché, se divorciaron 3 meses después del juicio. Él la culpaba a ella por todo. Ella lo culpaba a él. La verdad es que ambos eran igualmente responsables. Un día, exactamente 1 año después de aquella tormenta, recibí una carta certificada. Era de Ivana. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa durante 2 días, mirándola, preguntándome si quería saber lo que decía. Finalmente la abrí. Era diferente a las otras cartas. No había súplicas ni excusas. Solo palabras honestas y dolorosas. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice no tiene justificación. He pasado este año en terapia, tratando de entender cómo me convertí en la persona que fui. ¿Cómo pude ser tan cruel con la mujer que me dio todo? No tengo respuesta. Solo sé que estaba tan obsesionada con aparentar éxito, con demostrarle al mundo que era importante, que perdí de vista lo que realmente importaba. Perdí de vista el amor. Perdí de vista la gratitud. Te perdí a ti. No te pido que me perdones. No te pido que vuelvas a mi vida. Solo quiero que sepas que finalmente entendí. Entendí que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que logré, fue gracias a ti. Y que destruí eso por orgullo y estupidez. Ojalá pueda algún día ser la mitad de la mujer que tú eres. Te amo, aunque ya no tenga derecho a decírtelo. Ivana». Leí la carta 3 veces. Lloré con cada lectura. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo mi hija. Y el amor de madre no se borra,
aunque se rompa, aunque duela, aunque todo parezca perdido. No respondí la carta. No todavía. Tal vez algún día. Tal vez cuando el tiempo haya sanado las heridas más profundas. Tal vez cuando pueda mirarla sin sentir el dolor de aquella noche bajo la tormenta. Pero ese día no había llegado aún. Mientras tanto, seguí adelante con mi vida. Con mi proyecto. Con mi propósito. Cada mujer que ayudaba era una pequeña victoria contra la injusticia. Cada sonrisa que lograba arrancarles era una prueba de que la dignidad puede recuperarse. De que nunca es tarde para defenderse. De que ser vieja no significa ser inútil o invisible. En mi cumpleaños número 62, las 12 mujeres del proyecto me organizaron una fiesta sorpresa. Decoraron la casa con flores, cocinaron mi comida favorita, me cantaron las mañanitas. Olga me regaló un cuadro que había pintado. Era un retrato mío, pero no como me veía en el espejo. Me pintó como ella me veía. Fuerte, digna, hermosa. Usted nos salvó a todas, dijo con lágrimas en los ojos. Nos devolvió la vida. No, respondí abrazándola. Ustedes me salvaron a mí. Me demostraron que todavía hay bondad en este mundo. Que todavía vale la pena luchar. Esa noche, sola en mi habitación, miré por la ventana hacia el jardín donde una vez mis ropas fueron arrojadas al barro. Donde una vez fui humillada frente a todos. Ese jardín ahora estaba lleno de flores que Olga y las otras mujeres habían plantado. Flores que crecían donde antes solo había dolor. Y entendí algo importante. A veces la vida te arranca todo para enseñarte quién eres realmente. A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero valor. A veces la tormenta más violenta es necesaria para limpiar el camino hacia tu verdadera vida. Yo era Delia Rosales. Tenía 62 años. Era madre, aunque mi hija me hubiera traicionado. Era mujer fuerte, aunque el mundo intentó hacerme sentir débil. Era propietaria, inversionista, luchadora, sobreviviente. Pero sobre todo, era digna. Y esa dignidad nadie, absolutamente nadie, podría quitármela nunca más. Si estás leyendo esto y te sientes invisible, si tu familia te desprecia, si creen que por ser mayor ya no vales nada, quiero que sepas algo. Tienes poder. Más poder del que crees. No dejes que nadie te quite tu dignidad. No dejes que nadie te haga sentir que no mereces respeto. Porque lo mereces. Lo mereces todo. Y si necesitas ayuda, búscala. Documenta los abusos. Guarda las pruebas. Encuentra a personas que te defiendan. La justicia existe. La dignidad puede recuperarse. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Esta es mi historia. La historia de cómo mi hija tiró mi ropa bajo la lluvia hasta descubrir que la casa en realidad nunca fue de ella. Fue mía. Siempre fue mía. Y ahora, finalmente, el mundo entero lo sabe.